en todo, Señor. Por eso también queremos dejar esta reunión, esta charla a tus pies, para que seas vos guiándonos a la verdad, para que podamos ser edificados, para que, Señor, si hay dudas puedan ser evacuadas, para que, Señor, sea en todo tu nombre glorificado. Por eso queremos rogarte que seas vos obrando, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. La inquietud nace porque realmente la Navidad es un problema, y siempre fue un problema. Desde que comenzó la celebración de la Navidad ha sido un problema para el cristianismo. Y básicamente ese problema está porque no hay ningún mandato bíblico sobre la Navidad. Verdaderamente es un invento humano, y como todo invento humano es fruto de la sabiduría humana. Ni siquiera la Biblia ofrece detalles sobre la fecha exacta en que el Señor Jesús nació. Y es un dato muy relevante. Si Dios hizo silencio sobre eso, debe tener un porqué. Y podemos suponer que una de las causas por la que Él hizo justamente silencio sobre la fecha es para que esa fecha no tome relevancia. Por otro lado, cuando el Señor quiso establecer una festividad, lo hizo claramente. En el Antiguo Testamento, les voy a leer Éxodo 23, 14, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Está hablando de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y en el Antiguo Testamento tenemos detalles de cómo debe celebrarse esa fiesta. Nada de eso dice sobre la Navidad, no hay ningún mandato, definitivamente no hay ningún mandato. De hecho, los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, ni siquiera veían con buenos ojos festejar cualquier cumpleaños, no solamente el cumpleaños de Jesús, sino cualquier otro cumpleaños. ¿Por qué? Porque en la Biblia solo se mencionan 2 cumpleaños, y son 2 cumpleaños encima que han traído desgracia. Fíjate, en Génesis 40:20, ¿te acordás del sueño de José? Dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre los servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. El cumpleaños de Faraón, y en el Nuevo Testamento aparece el cumpleaños de Herodes, que bueno, vos sabés, Mateo 14:16, en esa celebración que bailó Herodías, y como premio ya pidió que se le entregase la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, para los primeros cristianos, o los cristianos que venían después de la época apostólica, no era una buena idea celebrar cumpleaños. Hubieron muchas fechas que se propusieron como la del cumpleaños de Jesús, y de hecho la Iglesia Oriental empezó a festejar lo que llamaban Epifanía el 6 de enero. En ese día se festejaba el nacimiento de Jesús, la presentación del templo y la visita de los magos o de los sabios de Oriente. La Iglesia católica ya establecida en el siglo IV, ya cuando la Iglesia se transformó en
la religión oficial, estableció el 25 de diciembre. Cambió a los 6 de enero para el 25 de diciembre. Y al 6 de enero lo dejó como el Día de Reyes. Pero puso el 25 de enero, perdón, el 25 de diciembre, porque, bueno, en todo el imperio se celebraba, digamos, el día del gran rey Sol. ¿Quién era el rey Sol? No, bueno, no me acuerdo el nombre del rey. Y también se festejaba el día de Saturno, que era el día, el dios de la agricultura. Entonces, en esa fecha se celebraban unas fiestas en todo el imperio, que se llamaban las Saturnales, que eran directamente orgías, y bueno, coincidía con el solsticio de invierno, o sea que los días empezaban a ser más largos, y el frío se comenzaba a ir, entonces se hacían regalos. Bueno, el obispo de Roma, el Papa sería, decidió cambiar estas fechas paganas por una cristiana. Es simplemente eso. O sea, se establece el 25 de diciembre, el 24 y el 25 de diciembre, el 25, sí, de diciembre como Navidad, para que, digamos, los paganos les fuera más fácil venir a la religión cristiana. Cuando vinieron los reformadores, algunos tomaron esa fecha. De hecho, hay una historia, tal vez han escuchado, que Lutero fue a cortar un árbol al bosque, trajo un árbol, lo adornó, según una leyenda. No sabemos si tiene algún tipo de asidero. Que él comenzó con el árbol, así dicen algunos. Otros estaban completamente en contra. Los puritanos en Inglaterra, que después fueron a Estados Unidos, de hecho la prohibieron. Los presbiterianos la prohibieron. Pero el auge de la Navidad, en realidad, comenzó a fines del siglo XIX. Y en el siglo XX directamente se transformó, bueno, en esto que conocemos hoy, donde el lado religioso dejó lugar al lado de la reunión familiar. De hecho, ustedes fíjense que ya se transforma en la feliz Navidad en felices fiestas. Entonces, definitivamente, la Navidad, la fiesta de Navidad, es una fiesta ideada por el hombre. Es una fiesta pagana traída al cristianismo. Es el hombre pecador que rechaza a Cristo, enemigo de Dios, que debemos suponer que en los últimos días de diciembre ocurre algo raro, que se le da por festejar el cumpleaños de aquel que niega durante todo el resto del año. Esas festividades, ustedes saben, son prácticamente una burla a Jesucristo. Aparece un hombre barbudo que trae regalos, que es el rey de la Navidad. Se habla del espíritu de la Navidad. Entonces, si vos preguntás, ¿la Navidad es una fiesta cristiana? Y la respuesta es negativa, no. No es una fiesta cristiana. Definitivamente no. Y ha sido siempre un problema para la Iglesia, porque se ha tratado de que de alguna manera entre en el cristianismo. De alguna manera los creyentes tratan de que la Navidad sea para testimonio o un día de recogimiento, pero bueno, sabemos que no tiene nada que ver con eso. Entonces,
tenemos que preguntarnos qué hacemos los cristianos con la Navidad, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Ese es el problema. Y yo te puedo dar un montón de ideas de lo que puedo hacer con la Navidad, pero la verdad que lo que yo piense a vos no te tiene que interesar demasiado. Lo que nos interesa a nosotros es lo que dice la Escritura. Y esto es lo que podemos entender como una zona gris. O sea, la Biblia no habla de que celebremos la Navidad, pero tampoco dice que no la celebremos. O sea, podemos dividirnos en opiniones, que es bueno o que es malo, pero es una zona gris. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir a la Escritura para ver qué nos dice de las zonas grises. ¿Y dónde habla la Escritura de las zonas grises? Ustedes saben que en 1 Corintios, capítulos 8 al 14, se tratan de estos temas. ¿Por qué? Porque los corintios, que eran una iglesia muy particular, una iglesia que se tenía, digamos, en muy alta estima a sí misma, los creyentes de Corintio, valoraban mucho sus dones, su conocimiento, y le escriben una carta a Pablo, unos hermanos de Corintio, hablándole de los problemas de la iglesia, que la verdad que la iglesia hay un montón de divisiones. Así empieza la carta, ¿no? Algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolo, otros... Y lo que vemos a lo largo de la respuesta de Pablo a esa carta, porque 1 Corintios es la respuesta de Pablo a la carta que ellos le mandan, vemos que era una iglesia muy carnal. En los capítulos 8 a 14, Pablo responde puntualmente determinadas preguntas, que podemos llamar las zonas grises, donde podemos sacar algunos principios. No vamos a encontrar la respuesta clara de si tenemos que festejar o no tenemos que festejar Navidad, pero sí podemos sacar algunos principios que nos pueden guiar para tener, digamos, algunos fundamentos en nuestro pensamiento. ¿Sí? En el capítulo 8 habla de los sacrificados a los ídolos. Es bastante evidente que Pablo cita incluso la carta que los corintios le habían mandado antes y habla de que, bueno, todos tenemos conocimiento de ciertas cosas. Acá, por ejemplo, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo. O sea, los corintios ya le habían preguntado sobre esto y Pablo dice, bueno, evidentemente todos tenemos conocimiento sobre esto, pero, dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aunque no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Toda esta porción de 1 Corintios tiene como nudo el amor. De hecho, 1 Corintios 13, ustedes lo deben saber casi de memoria, ustedes saben que dice que todo lo que podemos hacer, si no lo hacemos con amor, no sirve de nada. ¿Se acuerdan? Entonces acá Pablo dice, vos podés tener mucho conocimiento de las cosas, pero el conocimiento solo envanece, te exalta, te hace ser una persona muy orgullosa, pero vana. Lo importante es ese conocimiento está bien, pero siempre que sea con amor. Es el amor, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, la señal de que Dios lo conoce a la persona que es un escogido, a los que antes conoció, es que esta persona ama. Esa es la característica. Y el problema de los sacrificados a los ídolos era que vos ibas a la carnicería y prácticamente toda la comida
toda la carne que estaba en la carnicería había sido sacrificada a los ídolos. Entonces los judíos tenían que ir a la carnicería y preguntar, ¿eso? No, esto fue sacrificado de los ídolos. No, entonces no. ¿Y aquello? Sacrificado de los ídolos. No. Esto no fue sacrificado de los ídolos. Esto es kosher. Bueno, entonces el judío comía eso. Pero Pablo dice, el cristiano no tiene que hacer eso. El cristiano no tiene que andar preguntando. En los versículos 4 al 6, bueno, lo voy a leer para no andar. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que vuestra libertad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Entonces dice Pablo, con respecto a la carne, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto también se extendía a las reuniones, porque de eso se trataba también la consulta. A vos un amigo tuyo te invitaba a un casamiento. Y ese casamiento incluso se podía hacer en un templo pagano. Entonces estaba mal hacer eso, ir allá. Y Pablo lo que está diciendo, que para nosotros no hay nada malo, nada es malo, porque nosotros tenemos libertad. No está el pecado en ir a comer a ese templo, no está el pecado en comer eso. El pecado está en que nosotros no tengamos el amor correspondiente contra los que son más débiles. Ahí está el pecado. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos y la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, estás pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí está el pecado. En pecar contra los débiles. No está en comer, no está en ir a una fiesta. Vos sos libre. Tenés que velar por los demás, por los débiles y por los inconversos. Ese sería el principio. ¿Se entiende? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bueno, en el capítulo 10, si ustedes leen, el título es Amonestaciones contra la idolatría. Bueno, acá Pablo habla de que, bueno, todo lo que pasó, todas las cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que ocurrieron al pueblo de Israel, en Egipto, todas esas cosas son ejemplos para nosotros. Dice, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que pasó en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nuestra vida. Bueno, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado aquel que cree que tiene buen conocimiento, guarda con que no haga macana, está diciendo Pablo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podés resistir, sino que dará también juntamente con la tentación a salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, le dice a los fuertes, huid de la idolatría. Vos que te crees muy fuerte, vos que tenés que tener mucho conocimiento, cuidado porque huid de la idolatría, dice. Ahora bien, en el versículo 23 en adelante, me parece que es donde a nosotros nos da el consejo más claro que podemos tomar en este sentido. Siempre tenemos que poner en primer lugar entonces el amor hacia los demás, el amor hacia los débiles, o sea, que lo que yo haga, que yo soy libre de hacer,
no hiera la conciencia del otro. No tengo que pensar en mí, tengo que tomar al otro como superior a mí mismo. Y cuando hablo del otro estoy hablando tanto del débil en la fe, que me ve a mí hacer cosas y entonces le dice, bueno, entonces yo también lo hago, pero él no es fuerte en la fe, entonces él que hace las cosas porque yo las hago, pero considera que está pecando, entonces peca. ¿Se entiende? ¿O no? Ustedes díganme si se entiende. Y contra el inconverso, aquel que yo le estoy diciendo, bueno, yo creo en Jesucristo y después hago algo completamente distinto. Tengo que tener ellos en cuenta, no mi libertad. Mi libertad la tengo que, digamos, sujetar al amor. ¿Se entiende? Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esto ya lo había dicho Pablo, creo que en el capítulo 6 lo había dicho, sobre los temas sexuales. Ahora lo refiere a este tema de la comida y de las celebraciones. Todo me es lícito. Yo puedo ir a donde quiera y puedo comer lo que quiera. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Acá está bien claro lo que está diciendo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vos sos libre, no preguntes. Los judíos preguntan, vos no preguntes. Vos podés comer. A ver, el tema de los grises, ¿sabés cuál es la pregunta que uno se hace cuando es una zona gris? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo, por ejemplo, los jóvenes dicen, ¿qué tiene de malo que yo baile? ¿Qué tiene de malo que yo escuche música? ¿Viste que te preguntan? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto, que yo haga lo otro? Los jóvenes y los grandes te lo preguntan. Entonces acá lo que te dice Pablo es, bueno, vos sos libre, vos tenés libertad. Todo te es lícito. No estamos hablando de pecado, ojo, estamos hablando de los grises. No estamos hablando de pecado. Grises. Aquello que la Biblia no dice claramente, hace esto o no lo hagas. Los grises. Yo tengo que poner la ley del amor ahí. Entonces dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. O sea, todo viene del Señor. Ahora, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que te ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bueno, acá tenemos algo muy claro para... Vos te podés reunir con los incrédulos y comer el 24 de la noche, chancho, no cerdo, cordero, vos hacelo tranquilamente, porque no hay ningún problema. Si no te dice nada. Ahora dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró. Estamos hablando del inconverso. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud, y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino de la del otro, es el principio del amor. O sea, tenemos que tener en cuenta al débil en la fe y al inconverso que nosotros le estamos dando nuestro testimonio cristiano. Si él me dice, bueno, esta carne fue sacrificado a Satanás, entonces yo, como sé que a él le va a hacer daño, yo no lo voy a comer, porque yo creo en Jesucristo. ¿Entendés? La carne no tiene nada de malo, pero yo por él no la voy a comer. ¿Sí? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, acá la Reina Valera hace la pregunta, pero la idea sería que muchos se preguntan, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? La respuesta es por amor. Yo por amor tengo que bajar mi libertad en función del otro. Bueno,
Entonces, con el tema de la Navidad. ¿Entendiste lo que estuve hablando? Bueno, ¿cómo lo aplicamos a la Navidad esto que dice la Escritura? O sea, a vos te invitan, ¿está mal que vos participes de la fiesta? No. No está mal. No está mal que vos participes. Pero si es una fiesta que tiene rasgos religiosos de cualquier tipo, bueno, ahí te tenés que preguntar, bueno, no está mal que yo vaya, pero estoy haciendo bien a la persona que yo le estoy demostrando que soy cristiano, que yo quiero que se convierta, estoy haciendo bien en participar en eso. Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Es de tropiezo para alguien que yo lo haga? Esas son las preguntas. Porque si es de tropiezo para alguien, mejor no ir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si no es tropiezo para nadie, si es una fiesta donde se reúne la familia y se dan regalos y nada más, no hay problema. El problema es cuando se espiritualiza. Ahí es donde vos tenés que preguntarte, ¿conviene o no conviene que yo vaya? Es una decisión que vos tenés que tomar. Pero siempre en función del amor hacia el otro. No es que vos no tengas la libertad de hacerlo, vos tenés la libertad de hacerlo. Acá está, digamos, hasta acá es donde yo entiendo la Escritura.